Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Hoy les quiero compartir unos tremendos descubrimientos sobre el ADN que se han dado en los últimos años. Así como el siglo XX fue un periodo de descubrimientos, de encontrar, de volver a encontrar un montón de cosas, un montón de objetos e historias. El siglo XXI es un periodo para encontrarle sentido a todo eso trabajado e investigado. Muchos de los científicos, maestros e investigadores de hoy en día son parte de este proceso. Nuestro ADN sabemos que es una doble hélice en espiral conformada de bases nitrogenadas, que son la guanina, timina, citosina y la adenina. Este tiene dos características. El fenotipo, que son las características que nos imprime nuestro ADN que se notan a simple vista, las cuestiones físicas, expresiones, familiares, etcétera, etcétera. Y nuestro genotipo, que son las que no se ven a simple vista, pero están ahí, trabajando. Y tiene una cualidad que es muy interesante, que es que mediante nuestras emociones y experiencias va activando o desactivando ciertas características y habilidades nuestras. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hay muchas situaciones en la naturaleza que son absolutamente inexplicables para la física y la ciencia convencional. Y por ejemplo, aquí vamos con el primer descubrimiento importante que les quería traer hoy. Uno es el llamado el efecto fantasma, que a principios de los 90, en la Academia de Ciencias de Moscú, en Rusia, un científico llamado Vladimir Poponin realizó un experimento increíble que consistió en tomar un tubo de vidrio y crear vacío en este. Que en realidad nunca hay un vacío total. Lo que quería Poponin era estudiar el comportamiento de los fotones, es decir, de las partículas de luz, dentro de este tubo. Al principio los fotones estaban esparcidos, sin ningún orden en particular. Luego el investigador introdujo muestras de ADN humano y entonces esas partículas de luz se empezaron a alinear en torno a esa muestra biológica. Se agruparon, formando siluetas sobre la muestra. Y lo sorprendente, la otra cosa sorprendente, fue que cuando retiraron estas muestras de ADN, el dibujo creado por las partículas de luz no desapareció, sino que permaneció, en algunos casos, hasta un mes. En sus propias palabras, Poponin describió que la luz se comportaba de un modo sorprendente e intuitivo. Tras revisar los instrumentos y repetir los experimentos, los investigadores se enfrentaron a tener que hallar una explicación para lo que habían visto. Al no estar el ADN, ¿qué era lo que afectaba a las partículas de luz? ¿Había dejado algo el ADN? ¿Una fuerza residual de algún tipo que persistía mucho después de que hubieran retirado el material biológico? Bueno, acá les traigo el segundo experimento. Eso ya de por sí es absolutamente increíble. Pero no solo eso, sino que también existió el experimento diseñado por Clyde Baxter, que lo realizaron militares en Phoenix, Los Ángeles, donde se recogió una muestra de glóbulos blancos y se pusieron en una habitación especial, donde era posible medir los cambios eléctricos por mínimo que fuera. En una habitación contigua estaba el donante, y a este se le pedía que viera una serie de imágenes, de video, de sonidos, en la que aparecían situaciones violentas e intimidantes. Al medir simultáneamente las reacciones del donante y los cambios en los glóbulos blancos, había una coincidencia extraordinaria. Es decir, que lo que sentía esa persona también parecía ser experimentado por su muestra biológica. Esto prueba que las células vivas se reconocen entre sí. También probaron poniendo al donante hasta a 80 kilómetros de distancia de la muestra, y el resultado era sorprendentemente el mismo.
Parece ser que la oscilación vibratoria del ADN causa patrones de perturbación en el vacío, produciendo un fenómeno cuántico conocido como hipercomunicación, y que rompe las barreras del espacio-tiempo y confirma la visión holística de un ser humano interrelacionado con todo y con todos. Para la física, esta comunicación se estaría dando mediante agujeros de gusano, que son como túneles que conectan áreas completamente diferentes del universo. Paralelamente en Europa, se creó el Proyecto del Genoma Humano, que fue un programa de investigación colaborativo e internacional, cuya meta era la del mapeo o cartografía y entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos, y funcionó desde 1990 hasta el 2004. Pero fue en ese año, cuando se difundió la versión final del genoma humano, que cundió el desconcierto. Solo 30.000 genes se encontraron en el ADN humano contra los 100.000 esperados. 30.000 genes en el genoma humano son solamente 300 más de lo que tiene un ratón, por ejemplo. El proyecto del genoma humano también develó que compartimos el 98% de nuestros genes con los chimpancés. Pero las diferencias en el ADN entre un ser humano y un mono, según este estudio, son simplemente muy pequeñas como para contabilizar todas las diferencias de apariencia, de conciencia y habilidades intelectuales entre ambas especies. Esta organización cometió el error de estudiar solamente el 5% del ADN que ellos consideraban válido, porque veían al restante 95%, en algunas personas más, en algunas personas menos, que pensaban que era ADN basura o repetitivo. Y mientras la ciencia de Occidente invertía en este proyecto del genoma humano, en 1990 en la Unión Soviética, un grupo de científicos rusos se constituyó para estudiar el genoma humano completo. La investigación fue dirigida por el doctor Piotr Gariariev, miembro de la Academia Rusa de las Ciencias y de la Academia de las Ciencias de New York. El equipo de investigación incluyó biofísicos, biólogos moleculares e incluso expertos en lingüística. Y su investigación puso de manifiesto que el supuesto ADN basura, desechado y olvidado por la ciencia ortodoxa, no era en absoluto el remanente redundante de la evolución. Los estudios lingüísticos descubrieron que la secuencia del ADN no codificado sigue las reglas de algunas sintaxis básicas, que hay una estructura definida y lógica en la secuencia, un tipo de lenguaje biológico. La investigación descubrió que forman palabras y frases, justo como nuestro idioma humano sigue reglas gramaticales. Muchas investigaciones sobre los orígenes del lenguaje humano y de las reglas gramaticales esenciales para todos los idiomas humanos habían fallado hasta entonces en localizar la fuente. Ahora, por primera vez en la historia se puede concebir que la gramática del ADN sirviera como huella para el desarrollo del lenguaje humano. Y no solo que sigue las reglas de construcción y de la misma manera que las lenguas naturales, sino que también es un texto editable por medio de sonidos y frecuencias. La evolución ha creado en los organismos vivos textos genéricos, articulados de forma semejante a las lenguas humanas. A partir de estos textos genéricos se van desarrollando los procesos orgánicos. El ser humano es, como el resto de la creación, un discurso de la naturaleza. Pero, ¿a quién le habla el ADN? El ADN no solo habla, sino que también escucha. El ADN dialoga con el entorno a través de sonidos y vibraciones. Las investigaciones de Gariariev muestran al ADN como un bioordenador capaz de recoger y transmitir información de su entorno a través de ondas, a partir de las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento de las células
y viceversa. Si el ADN entiende ciertas frecuencias, entonces es posible un intercambio de información con él. El grupo de Gariariev descubrió que el ADN no es en absoluto un libro cerrado de la vida. Su texto puede ser alterado o reagrupado en secuencias diferentes. En otras palabras, el software del genoma humano puede ser reprogramado. Pero ¿cómo se puede influir en el código genético? La genética tradicional lo hace a través del método quirúrgico de cortar y pegar, pero los investigadores rusos proponen armonizar los sonidos, es decir, las palabras, en determinada frecuencia. Y así han logrado éxitos específicos como reparar cromosomas dañados por rayos X. Desde hace miles de años que los conocedores del mundo espiritual vienen insistiendo en el potencial que tiene la repetición de oraciones, de palabras o los estados alterados de conciencia para actuar sobre la propia salud y la de los demás. La clave es entrar en resonancia con nuestro propio yo, o deberíamos decir con nuestro propio ADN. El ADN humano es una internet biológica superior a la artificial. La clarividencia, la intuición, los actos remotos de curación o el aura alrededor de las personas encuentran bases científicas. La conciencia de pertenecer a un todo no es patrimonio de las religiones, sino que una característica intrínseca de cada ser. De todo esto se deduce que el ADN puede ser afectado en forma dañina por la radiación electromagnética del medio ambiente, algo que ya se sabía, pero también a la inversa. Puede ser influido y modificado positivamente por ciertas frecuencias. Música, vibración, emoción. Los descubrimientos de Gariariev sobre el ADN no solo permiten pensar en una ciencia genética diferente, sino que también abren las puertas al entendimiento de fenómenos de la vida espiritual, que al calor del paradigma de la ciencia actual son tachados de superstición o charlatanería, etcétera, etcétera. Y hay dos tipos de emociones que los seres humanos pueden experimentar, que son el amor y el miedo, ustedes ya lo saben. El resto de las emociones son derivadas de estas dos. El miedo tiene una frecuencia lenta y larga. El amor es una oscilación rápida y alta. Por su forma de onda, el amor toca relativamente más puntos del ADN que el miedo. Por lo tanto, en un individuo viviendo con miedo, el número de antenitas que son activadas se ve limitado y su sistema inmunológico y su salud en general se debilita. Ahora, en un individuo viviendo con amor se registra el fenómeno inverso. En resumen, el ADN es un superordenador capaz de percibir, interpretar y verse afectado por fenómenos que la sabiduría popular bautiza bien como mala onda, buena vibra y otras expresiones tan llamativamente cercanas a la terminología científica. Y por otro lado, algo muy interesante también que quería traerles, que seguro muchos de ustedes ya conocen, es el trabajo del científico japonés Masaru Emoto, que llevó a cabo un experimento que como mínimo es curioso y que provoca reflexión. Emoto estudió el impacto y la forma en la que reaccionaban las gotas de agua en relación a las emociones, a las vibraciones, los sonidos. Entonces lo que hacía Masaru ahí era a determinadas gotas de agua les asignaba distintas palabras positivas, de amor, de cariño, gracias, o negativas, de te odio, déjame, me molestás. Y también le ponía distintos tipos de música, un tema de John Lennon, heavy metal, ¿viste? Y
Después de aplicar estas palabras, estas vibraciones a las gotas, observaba en un microscopio cómo evolucionaban los cristales del agua. Y curiosamente, los del agua tratada con palabras positivas mostraban figuras preciosas, como diamantes, copos de nieve y perfectamente delimitados. Mientras que las gotas de agua sometidas a palabras de efectos negativos tenían cristales de forma menos definidas, caóticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo tiene más del 60% de agua y que nuestro cerebro tiene más del 70% de materia acuosa, ¿qué puede pasar en el cerebro cuando insultamos a alguien o sometemos a presión? ¿Qué pasa en cada molécula que tenemos en nuestro organismo cuando le decimos a alguien palabras lindas como te quiero, te aprecio, me gusta lo que has hecho? ¿Cómo se colocan las moléculas de agua en tu interior cuando por ahí recibís una ofensa o alguna cosa medio mala? Algo de química hay en todo esto que se mezcla con la parte emocional, o quizá es la emoción la que nos modifica la química. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer aquí, en el planeta Tierra, es tratar de perfeccionar esa energía que producimos para que nuestro código genético se active, se despierte. Es generar un campo gravitacional, un electromagnetismo, un pulso cuántico que va a vibrar toda la materia a su alrededor de forma trascendental. Todo lo que hacemos y pensamos afecta. Si la vibración es alta, afecta a muchos kilómetros alrededor. Y muchos conocedores de cuestiones cósmicas hablan de que en realidad nosotros tenemos 12 hebras de ADN y no solamente las 2 o 3 que se conocen en la actualidad. Y que 10 de estas 12 hebras son de característica etérica, digamos, que no se ve en el mundo físico material, digamos. Y aparte de eso, que se dice que usamos solamente el 20% de nuestro ADN, o mucho menos, o según algunos científicos, mucho menos de nuestro ADN. Se dice que el ser humano tiene 23 sentidos y no los 5 sentidos que conocemos todos tan comúnmente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos activar? En la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje que dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Bueno, sí, mucha gente puede tomarlo a esto como algo malo, negativo, de que el Dios no sé qué. Pero pensemos un momento. El nitrógeno está compuesto por 7 partículas subatómicas. 7. Nosotros somos ADN compuestos de bases nitrogenadas que son adenina, citosina, guanina y timina. Y nosotros somos el templo. Y este nitrógeno se encuentra mayormente en el aire. De hecho, un 80% de nuestra atmósfera contiene nitrógeno, que es el elemento 7 de la tabla periódica. Y el número 7 y el aire se repiten varias veces en los pasajes apocalípticos. Y dice que el Señor nos recibirá en el aire cuando seamos arrebatados. Y esto sería, atención, en la final trompeta de las 7 trompetas del Apocalipsis. Este misterio del arrebatamiento es un evento de alquimia y desmaterialización de la materia. Muchas personas a esta señal de frecuencia séptima, o sea, el séptimo elemento de la tabla periódica, o sea, la trompeta 7 de las 7 trompetas del Apocalipsis, entrará a un proceso alquímico de teletransportación donde nuestro cuerpo entrará en fusión con el nitrógeno de la atmósfera. El nitrógeno es el elemento 7 de la naturaleza y el más abundante en la atmósfera. Y el 7 se menciona en la Biblia varias veces, según los conocedores,
Como por ejemplo cuando hace referencia a los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de la tierra, las 7 trompetas, las 7 copas, en fin. El número 7 es un número de perfección divina y nuestro ADN está confeccionado por 4 bases nitrogenadas, porque a nivel de partícula somos nitrógeno. Esas bases nitrogenadas crean las proteínas, ¿no? Y la proteína es la carne. Son nuestras bases nitrogenadas las que nos conforman ese ADN, esa estructura. Y cuando este evento sobrenatural que se habla, de ascenso humano, de materia, nuestros cuerpos entrarán en fusión con el nitrógeno del aire. Y en la Biblia dice que el nuevo pacto estará grabado en nuestros corazones y se refiere a que nuestro ADN ha sido sellado y será activado con estas frecuencias. Porque una trompeta, cuando habla de trompeta, está hablando de frecuencias, de sonidos, de vibraciones. De hecho, el soplo de la vida, el soplo de la trompeta, se refiere a la misma situación. Bueno, acá vemos que hay varias cuestiones acá con el ADN, con nuestra conexión, con el tiempo, el espacio. La verdad que conocer todas estas cuestiones puede ser que nos dé un nivel de ventaja, digamos, para estar prevenidos, para saber qué somos, para pues, saber y poder experimentar, y por ahí no enloquecerse con ninguna cosa loca de la vida particular, mundana, y empezar a verse como un ser conectado, creador, poderoso, pero que esas frecuencias que nosotros queremos activar para elevarnos, elevar la vibración, solo se consiguen a través del amor. Lo único que activa estas frecuencias es vibrar en amor. ¿Y qué es el amor? No es esa cuestión hippie de no, qué bonito todo, no, que todo es bueno, todo es ser pacífico e indiferente, porque bueno, porque no sé qué, no. No, el amor es tener compromiso con lo que sucede, el amor es compartir, el amor es ayudar, el amor es ser feliz, el amor es tener alegría, el amor es quererse. Entonces, bueno, mucho acá para pensar. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. No se olviden de poner ahí el botoncito de like, me gusta. Y bueno, suscribirse al canal. Y muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima.